hombre que de fútbol sabe. ¡Uf! Gracias por invitarme. Profe, ¿te gusta la selección? Me genera como una expectativa con un interrogante. A mí me llama mucho la atención cuando se contrata un técnico porque es muy estudioso. Sí, claro que ponen esa virtud sobre la mesa, ¿no? Es muy estudioso. Nos da la impresión de que cada técnico, profe, intenta ponerle su estilo. ¿Es porque no lo tiene el fútbol mexicano? Las características del futbolista mexicano tienen un gran poder de adaptación y el jugador mexicano puede. Yo creo que manejar el entorno es más complicado que manejar la parte táctica y estratégica del equipo. Sí, porque... Fútbol para Todos Mundialista. Una ventana abierta al mundo donde conocerás la belleza, la cultura, tradición y gastronomía de todos los jaliscienses, combinada con el conocimiento de David Medrano, Jerónimo Camberos, invitados especiales y las historias de los mundialistas. Aquí inicia el camino al evento más importante del 2026, la Copa del Mundo. Solo por GTC Medios. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en nuestro podcast mundialista de cada semana para analizar temas muy interesantes de cara al gran evento de la Copa del Mundo y hoy con un gran invitado, un hombre que de fútbol sabe, un mundo. Señor Camberos, ¿cómo estás? Señor Medrano, qué gusto saludarlos, amigos de este podcast mundialista. Es muy agradable estar aquí, como siempre, es muy agradable hacer estos podcasts. Le gusta a la gente, nos ha dicho, pero más cuando es algo tan afectivo. Alguien a quien primero admiraste, quisiste, hiciste algunos corajes, sin embargo, pues no puedo negar la afición chiva y después pues nos honra con su amistad, Medrano. El profesor Alberto Guerra López. Profe, gracias por acompañarnos, qué gusto verte. Gracias por invitarme. Profe, ¿te gusta la selección del Vasco Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo? ¿Te despierta alguna sensación? Desde el punto de vista que tú te gusta ver el fútbol desde la parte analítica y todo ese tipo de cuestiones. ¿Te genera sensaciones, profe Guerra? Me genera como una expectativa con un interrogante. Eso es lo que me genera. Me da la certeza de que el técnico es un entrenador con oficio, con un currículum lleno de experiencia y que maneja muy bien sus relaciones y que tiene buena mano izquierda. Esa será la razón, profesor, en tu punto de vista como técnico, de que fue llamado para una tercera ocasión a la selección mexicana. ¿Te parece correcta la decisión? Me parece, lo que pasa es que en el entorno se da a generar mucho, a especular, y las opiniones son muy variadas. A mí lo que me da la sensación de que Javier es hábil, ha salido de muchos conflictos o situaciones escabrosas y las ha sabido sortear. Tiene como un escenario favorable cuando ha dirigido en España, especialmente en situaciones comprometidas las ha podido solventar. Y tiene la experiencia de que, pues como Bora, está acumulando mundiales, entonces ha dirigido en Europa, en Asia, en África, en todas partes tiene experiencia. Y pues va a sumarle un mundial más, pero dentro de una postura conservadora, por llamarle así, es un tipo que sopesa mucho, a mi entender, los riesgos que puede enfrentar y no se atreve mucho, prefiere observar una conducta más precavida. Conservadora. Profe, a mí, digo yo, del 70 no recuerdo mucho, pero ya a partir de don José Antonio Roca en Argentina, Bora, Manolo, Mejía Barón, Herrera, La Volpe, Osorio, Martino, siempre se genera esta expectación, pero sin embargo, profe, es difícil encontrar en todos estos un estilo propio del fútbol mexicano. Da la impresión de que cada técnico, profe, intenta ponerle su estilo. ¿Es porque no lo tiene el fútbol mexicano y el técnico se busca adaptar o por qué, profe Guerra? No, yo creo que
Las características del fútbol, del futbolista mexicano, tienen un gran poder de adaptación. O sea, puede venir un entrenador europeo e instalar una metodología militarizada, o sea, con un régimen muy estricto o muy cuadrado, o puede ser un innovador, entre comillas, como en su momento quiso ser Osorio. Correcto. Entonces, se adapta a jugar con 3 zagueros, con 4 centrales, con 2 volantes defensivos, claro, sí. Con un solo punta o sin puntas. De repente hacen una serie de cambios y frecuentan con la movilidad del arribo. Yo creo que hay entrenadores que poco a poco le han ido encontrando, entre comillas, el modo al futbolista mexicano. Quizá Almeida, porque tuvo puros mexicanos, y con Chivas le costó al principio, pero fueron pacientes y al final le fue bien, aunque después tuvo un final claro, no muy bueno. Sí. Ahora con Milito, que tiene puros futbolistas mexicanos, lo que me llama la atención es que han traído futbolistas buenos, pero de Estados Unidos. Y entonces yo digo, en la etapa formativa, quizá todavía necesitamos competir con los americanos porque nos han superado, porque están arribando chicos que compiten en el fútbol americano y que vienen como refuerzos. Hechos allá en sus fuerzas básicas. Claro. Sí, yo aquí entre paréntesis puedo poner un ejemplo aislado. A Raúl Arias un día no se le ocurrió. Había analizado que hacer una pretemporada en Estados Unidos, en Denver creo, le venía bien al equipo. Entonces nos instalamos en un hotel con el equipo y fuimos a entrenar a las canchas del equipo que está en Denver. Nunca nos dejaron pisar el estadio, pero no había necesidad. Tenían como 10 canchas de fútbol. O sea, una organización espectacular con unas instalaciones grandiosas y con tú podías elegir la cancha donde querías entrenar. Entonces había los escenarios, la estructura y los procesos formativos con elementos que los mandan a estudiar para que vengan e instalen todo lo que aprendieron y con la paciencia para en ese proceso dejar que los que destacan pues arriben más pronto y los que no pues se vayan formando, se vayan madurando. Y por eso creo que ahora nos han venido a nutrir a las Chivas con elementos que deberían estar formados, no porque sea xenofóbico, sino porque me queda un interrogante. ¿Será que todavía en ese proceso formativo no somos capaces de darle o las oportunidades o que tenga la capacidad, las características para dar respuestas de eficacia? Profe, el jugador mexicano, tú que trabajaste en Chivas tanto tiempo propiamente con mexicanos, ¿es más para jugar a proponer un partido como fue en su momento con Osorio, con La Volpe, o es más para ser reactivo como buscan ser como fueron con Aguirre, como son con Aguirre o como fueron con Bora? Yo creo que eso ya depende mucho del técnico. Si en su particular manera de ser y en el análisis previo, por lo que hablaba anteriormente de ese poder de adaptarse, en el análisis previo del oponente, si tiene que correr riesgos es atrevido y negocia un poco los tiempos del partido para ejecutar la táctica conveniente. Voy a ser a ver si pretendo ser más claro. Sí, claro, profe. Cuando quiere apretar arriba el equipo, tiene condiciones, lo hizo con Menotti. Claro. Menotti hacía presión desde arriba y luego salía su verborrea que los asfixiamos, cosas así, ¿verdad? Entonces, pero entiendo que el futbolista difícilmente puede tener la capacidad física de soportar hacer pressing durante 90 minutos. Entonces tiene que a veces regalar la salida o a veces tirarse atrás, no tan atrás, porque cuando está cerca de tu área, pues la pelota, tu marco corre más peligro.
pero sí tener las condiciones de atacar, porque el objetivo del juego siempre va a ser el mismo, el arco rival. Y no puedes perder de vista, aunque tu propuesta sea esporádica o intermitente, no puedes perder de vista el arco de enfrente. Entonces yo creo que en esa relación de la óptica del técnico está cómo administrar los tiempos para poder jugar de tú a tú o tener que regalar algo para no desarmarte dándole prioridad a las obligaciones defensivas. Normalmente, profe Guerra, Camberos, los mundiales son las grandes vitrinas para ver lo que se ha innovado o lo que se ha trabajado dentro del mundo del fútbol. Tú, profe, que te gusta ser tan analítico, uno encuentra en los últimos 50 años, por ejemplo, quizá los movimientos más importantes que habrá sido Holanda en 74, profe, con la famosa naranja mecánica, y a lo mejor España, España en los últimos años con el tiki-taka, podrían ser los dos más grandes movimientos que ha habido en los últimos años a nivel estratégico. Ahorita se me escapa el nombre del entrenador rumano, que fue el que tenía discusiones con Cruyff. Uh-huh. Pero Cruyff fue el exponente de una idea, de un técnico, y el intérprete dentro del campo, el más fiel intérprete quizá fue Cruyff. Y Cruyff fue el que instaló a lo mejor la forma de que tú haces mención de jugar desde el fondo y traerla bien acompañados y tener... pero siempre han gravitado con peso las individualidades que marcan diferencias. A lo mejor con Cruyff estuvo Romario. Claro. O a lo mejor con Rijkaard estuvo Ronaldinho, que le ayudó mucho a Messi. Entonces, siempre ha habido algunos referentes y luego hay los futbolistas emblema. A lo mejor mientras estuvo Messi estuvo Puyol. Claro. O a lo mejor cuando estuvo Capello en Madrid estaba Hierro. Claro. Y hubo a lo mejor... no a lo mejor, tengo la certeza de que hubo acceso a Raúl, pero los que manejaban eran Mijatovic, Zucker, sí, claro. Todos aquellos, Roberto Carlos, Panucci, o sea, podrán decir que son referencias históricas, pero finalmente siguen siendo actuales. O sea, el fútbol se ha convertido en un trajín permanente de que los futbolistas tienen que estar capacitados para no solamente administrar su vigor, sino derrocharlo a veces, esa cuota de energía, la tienen que verter en beneficio del equipo, aunque el desgaste, a veces sufran ese desgaste y tengan que negociar. Por eso yo creo que hay tantos cambios, que tengan que negociar la administración. Quizá antes... Eso me cae gordo decir, quizá antes. No, pero no ha perdido vigencia aquellos que saben administrar el vigor y que no les sucede lo que le pasó a Luis Romo, que tuvo una lesión, pero yo creo que esa lesión fue una entrada que a mi gusto merecía expulsión. Si el VAR lo hubiera visto, fue un rodillazo horrible el que le metieron a Luis Romo, pero eso no lo pudo superar y quiso seguir teniendo participación, pero la cuota de vigor ya no lo acompañó y terminó abandonando el equipo. Creo que esa administración de vigor tiene que ir acompañada en la inteligencia del futbolista. Nosotros podemos hablar de que hay futbolistas que leen muy bien los partidos, que se ubican muy bien y que anticipan, y otros que son inteligentes para administrar esa cuota de vigor, o otros que son el brazo derecho del técnico, porque le están diciendo a los compañeros dónde deberían de estar o dónde deben de estar, y luego si ven en el banco que el técnico va a hacer alguna burrada, van y le dicen, espérate, ¿qué quieres hacer? Claro. Yo creo que por eso Abreu es técnico, porque una vez a Trejo fue a la banca y le dijo, nos están matando por arriba y me quieres sacar a mí. Claro. Si soy el único que defiende. Es que eres el 9. Soy el 9, pero tu mejor defensa soy yo porque yo las gano todo por arriba. Claro, y no lo sacó. Claro. Yo creo que esos
Esos son entrenadores en ciernes que colaboran con el equipo y le dan luz al Esas técnico. lecturas. Profesor, hablando y regresando un poquito a la palabra que mencionaste, referentes, me parece que de alguna manera la selección, es un hecho, ha perdido ese charme, ha perdido esa cercanía, ha perdido ese brillo que tenía antes con la gente y la cercanía. ¿Te parece que hay una falta de referentes en la selección? ¿Te parece que ha bajado la calidad? ¿Te parece que la gente ya no compra tanto? Aunque el Mundial es una locura, es un hecho, pero hablo de la selección mexicana en sí. Casi aterrizamos en el tema de que hay una escasez de liderazgo, Sí. ¿verdad? Lo que sucede es que nos gusta acudir a la palabra carácter y a veces no analizamos lo que quiere decir carácter. Y carácter son características. Entonces, ¿qué características? Lo mencionaba David hace un momento. Las características del futbolista mexicano son adaptables, aunque físicamente no tiene la constitución genética de un europeo o de un africano. Eso va más a lo mejor con el jugador brasileño, que tiene cierta genética que lo hace tener una explosión en 5 metros y que a lo mejor la tenían jugadores como Mullante, que podían en 5 metros sacarte 50 centímetros de ventaja. Una explosión que posee el jugador brasileño. Aunado a la habilidad, un jugador que es habilidoso y que es inteligente, tiene características que lo convierten indudablemente en crack. Natas. Entonces nosotros poseemos jugadores que tienen características de vigor, características técnicas que adaptan a la exigencia de la preparación física y características tácticas que pueden entender el pensamiento de un técnico inmediatamente o les puede costar y entonces el técnico tiene que ser paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que el técnico debe tener visión para decir, me voy a aguantar todo lo que me manden, pero a este lo voy a sostener. ¿Por qué lo voy a sostener? Porque al final me va a hacer ganar partidos. Los diferentes. Sí, entonces recurro otra vez. Las características están. El futbolista mexicano tiene carácter. Quizá falta alimentar un poco o retroalimentar un poco ciertos aspectos que colaboren a enriquecer esas características y que entonces tengamos el líder que nos apetece, que nos llena y que nos hace ir al estadio porque nos representa. Sí. Profe, de las selecciones mexicanas que a ti te ha tocado ver, ¿cuál es la que a ti más te ha gustado, profe Guerra? La que más me ha gustado. A ver, aquí jugamos en el 70, el técnico fue... Don Raúl Cárdenas, ¿no? Raúl Cárdenas, sí. ¿Te acuerdas de esa, profe? Con Calderón, el campeón, Peña, Gabriel Núñez. Esa no jugaba mal. Lo que pasa es que nos tocó Italia en Toluca y por ahí... Y la pérdida de Onofre, profesor. Dicen que eso fue un golpe letal. Onofre, brevemente, pero fue mi compañero. Profe, Onofre era Galindo, poniendo más o menos o sea, para ubicar más o menos a la gente actual. Más Galindo era un gran ejecutor. Sí. Porque los tiros libres te los podía cobrar con la zurda, izquierda, con derecha, claro. Sí, todo. Con gran técnica e inteligente, porque difícilmente lo cogían claro. o lo lastimaban. Casi siempre sabía qué hacer antes de que le llegara el adversario. Pero sus arribos eran esporádicos. Ah, ok. O sea, no llegaba detrás del 9. Ah, ok. Más bien lo asistía. Exactamente. Al volante. Sí, era creativo. Claro. El 10 aquel que generaba las opciones, o que dámela a mí porque tú no sabes pasarla, pero yo sí sé pasarla, dámela a mí. ¿Aquí se la querías dar? Claro, okay. Claro. O sea, parafraseando un poco. Claro. ¿Onofre era eso, profe, más o menos, o no? No, Onofre tenía condiciones... yo creo que era más completo. Es horrible la comparación, pero creo que era más completo. Físicamente era diferente. Pero era más completo porque sabía. ¿Alex Aguinaga, profe? ¿Puede ser la referencia? Onofre tenía lo de Alex Aguinaga, que podía conducir y quitarse a un adversario y dar una buena asistencia, detectar si tenía que ejecutar o tenía que pasarla. Y Onofre hacía eso. De repente Onofre
como que jugaba en otra frecuencia. Sí. Haz de cuenta, era capaz de dejar solo a Borja. Sí. Y entonces, ¿por qué la podía haber realizado? Pero Borja tenía todo el arco y claro. por ahí Borja la fallaba y bueno, decía, ay, ¿a quién se la pasé? Claro. Pero eso no le quitaba la gran cualidad a Borja de ser un gran goleador. Lo que sucedía es que Onofre aprendió jugando como un 10 de espaldas al arco, como un segundo centro delantero. Aprendió a defenderse. Era flaco, era alto y parecía, entre comillas, que era vulnerable. O sea, antes no existía el VAR y te podían coser a patadas y el VAR no. Y a él lo querían disminuir, pero era valiente, no rehuía los golpes. Inclusive aprendió a defenderse. Yo me acuerdo ahorita, brevemente, me acuerdo de un partido contra, creo que era el Necaxa, o no sé si era el Atlético Español, que jugó aquella dupla de Uruguay-Smayevski. Ok. Eran bárbaros. Metían la pata hermoso. Sí, entonces, y Onofre jugaba de espaldas. Y lo quisieron intimidar dándole golpes, pero no rehuyó el combate, se defendió y en un descuido, ¡ping!, le rompió una ceja a uno de ellos y mira, lo dejaron en paz. Dejaron tranquilo. Pero se valía. Dicen que Pelé también era ese tipo, ¿no? Ah, sí, decía, ahí te lo entrego y podía... Aquí te espero con la... Bueno, era una manera de decir que no se iban a dejar. O sea, a lo mejor no estaba tan protegido el futbolista, aunque ahora en la exageración a veces no te das cuenta si de veras están lastimados. Es cierto. Profe, esa selección del 70 te generó sensación. ¿La del 86 no te gustó? La del 86... Con un estilo diferente, ya era el estilo Bora, ¿no? Ya estaba Servín, Bora. Quirarte, Félix Cruz, Amador, España, Tomás, Luis Flores, claro. A Bora lo que le faltaba en todo su proceso era un creativo, era un 10. Claro. Y los que había, para el gusto de Bora, los que había eran extranjeros. Brailovsky estaba en su mejor tiempo, pero Brailovsky era de características de... Claro, arrancar. De arrancar, de quitarse un hombre de encima y llegar al arco y resolver. Claro. Y el que más, seguramente, porque alguna vez me lo comentó, no porque yo estoy inventando, quizá el que más cumplía con ese rol era Tomás Boy. Tomás. Y por eso lo colocó. Lo colocó ahí. ¿No te parece? Pero tenía a Luis, que entre Luis y Aguirre le daban un plus de lectura de juego, ¿no? Luis Flores un gran jugador, sí, ¿no? Y Aguirre un gran lector de juego y un gran líder, ¿no? No con mucha técnica, pero un gran lector y un gran líder. Claro. Sí, era el que iba, el que metía en la fiera. Y estaba Manolo Negrete también. Claro, que Negrete era muy bueno. Sí, y Luis, pues, era muy oportunista, era goleador, pero no era un 9 fijo. No lo era. No era un punta. No lo era. Digo, pues en mi parte para terminar con esto, ¿te puedes remontar al 85 o cuando inició el proceso de Bora? ¿No te parece, hablando de esa selección que le faltó, que no le faltó, que Mario Alberto Trejo y Sergio Lugo eran mucho mejores que Raúl Servín, por decir una posición? Pero pues yo creo que la naturaleza de Bora en nuestro país, su genética provenía de Pumas. Sí, lo entendemos. Venía de Pumas, entonces los entrenadores a veces nuestra visión es me cumple más el rol y al que conozco mejor y en el cual confío es este. Y yo creo que Bora no escapó a cierta preferencia por los Pumas. Y al final de cuentas, en todos estos últimos, a menos a mí particularmente, la última me defraudó, la de Qatar, porque yo creo que a cada mundial le vamos rescatando algo. No creo que la de Osorio, aquel partido con Alemania y el surgir Gallardo, el surgir Edson, pero uno analiza la de Qatar, profe, y no nos dejó nada. Nada. La verdad es que nada, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando se contrata un técnico porque es muy estudioso. Sí, claro, que ponen esa virtud sobre la mesa, ¿no? Es muy estudioso. Osorio sufre una goleada con Chile, ¿verdad? Con Chile 7, los mencioné en San Francisco, profe, sí. Sufre una goleada, se ausenta,
se desaparece y va a un encuentro con Bielsa Sí. para que lo aconseje. Los que conocemos a Marcelo, yo poco, pero sabemos de su, ¿cómo podría llamarle? Su pragmatismo Puede ser, sí. y su obsesión. Su obsesividad, yo creo, profe, que Es es lo muy mejor, sí. obsesivo, Marcelo, muy estudioso, muy analítico y quizá sus jugadores más que lo comprendían más fue aquel, ahorita se me olvida, un flaco. ¿Darío Franco quién sería? No. ¿Berizzo? No, un ¿Qué posición, volante que es de Rosario, no. Bueno, lo que pasa es que yo empiezo a traer a mi cabeza referencias de técnicos. Claro. Yo vi jugar a Simeone. Entonces yo digo, el Atlético de Madrid juega como él jugaba. Muerde, va, Sí, claro. Y de contra, y meten, y se Proyectan su Claro. personalidad. Sí, de alguna manera el equipo manifiesta el gusto particular del técnico. Y con Bielsa no hay esa referencia. ¿Por qué? Porque Bielsa primero no le gusta convivir con los jugadores. Sí. Le gusta estudiarlos, les gusta saber sus virtudes, le gusta potenciarlos y sacarles el mejor provecho posible, aunque sí tiene sus apetencias. Casi nunca lo vimos jugar con dos puntas. No. Con un punta. Siempre un 9. Y una vez escuché una entrevista a Batistuta que dijo, él se salía de 6, iba a Miami, no sé qué, y de repente me mandaba a llamar a mí solo. Y hacía unos entrenamientos que parecían unos circos y me mataba en los entrenamientos, pero el propósito que él quería del punta como yo, lo conseguía a base de esos ensayos que él ya había estudiado previamente. Claro. Entonces hacía un entrenamiento exclusivo, inclusive a lo mejor iba a Estados Unidos y traía a Batistuta para instalarle ejercicios especiales e individuales. Claro. Pero eso o sea, el entrenador puede ser revolucionario. Lo que no, es mi particular manera de pensar, lo que no puede dejar de hacer es correr riesgos, ser atrevido, a lo mejor con ciertas atenuantes, porque se supone que conoce bien el carácter, las características de sus dirigidos y puede decir, estos no son tan atrevidos porque no saben hasta dónde pueden llegar. Claro. Entonces les instala en el aspecto anímico esa actitud ambiciosa de que pueden poder. Y el jugador mexicano puede, porque puede. Una gran virtud. Claro, y ese es el tema del técnico. Por eso yo te mencionaba, profe, uno espera que en esta Copa del Mundo no pase no me hablo propiamente solamente del resultado, de lo que pasó en Qatar, porque de veras, cuando tú analizas el Mundial de Qatar, para México no nos dejó nada, profe Guerra, nada. Terminaron llorando todos. Claro, pero no nos dejó nada. O sea, tú dices, oye, nada. No, yo ya ni me acuerdo. La verdad ese es que es el tema, profe. Ya ni te acuerdas, por ejemplo, del de Osorio, ¿te acuerdas que le ganamos a Alemania? Y el Chucky Lozano. El Piojo con Brasil, aquel partido en Fortaleza. El no fue penal, ¿no? Sí. Con la Volpe, el golazo que nos hace Argentina en tiempos extras. Sí. Con Manolo, puta, que tuvimos a los alemanes a 5 minutos. O sea, Holanda, profe, Bélgica. Vamos recordando, y del de Qatar no recordamos nada. O sea, señal de que no nos dejó nada, profe Guerra. ¿No te da la impresión, no les daba la impresión de que Martino al final se veía hasta molesto en la banca, ya esperando que ya se acabara eso, que ya irse de ahí? Pues son actitudes que para que cada quien las interprete como muy quiera, ¿no? Y el entorno es que, yo te lo he dicho, y el profe te va a decir, porque el profe estuvo un poco tiempo al frente de la selección mexicana en un interinato. El entorno selección, profe, yo le he dicho muchas veces a camberos y a la gente, yo creo que manejar el entorno es más complicado que manejar la parte táctica y estratégica del equipo. Sí, porque los entrenamientos que yo hacía en el centro de capacitación eran frecuentados por una nube de periodistas. Claro. Y yo tenía que regresar porque dividía mi trabajo con Chivas. Sí. Y tenía que regresar al aeropuerto para venir a Guadalajara. Y a veces llegaba barriéndome porque
tenía que... Los tiempos. Ahora las conferencias de prensa están mejor Cambiado. organizadas y tienes tiempo, pero no te daban tiempo. Y me acuerdo, claro, había quien me veía así con ojos de... ¿Cómo serás capaz? Serás, güey? claro, De- no, el se entorno, me hace profe. que este no sabe. Ya ves que a los entrenadores siempre pasamos por esa balance de que este no sabe nada. Te quieren Entonces inquirir. yo no me escapé de eso. Y que eres tan bueno, tan malo como tu último resultado. Por último, profe, ¿qué te parece el grupo de México en este mundial? Con Sudáfrica, con Japón y con el Corea. europeo que falta por... Corea. Corea, perdón. Sí. Y el europeo que falta por decidir. Pues yo creo que estamos más que nunca cerca de llegar al quinto partido. ¿No? Sí, yo creo que ahora es la gran oportunidad y así debe verlo el Vasco. Profe, ¿qué es de la vida de Alberto Guerra? ¿Qué haces, profe? Ya no quiero hacer Nada. nada. Cuidar nietos. No, pero No. ya estoy como el Cristian Castro ese que el otro día vi que... ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó, claro? Ah, de artista, Ah, dices. sí, que sí. le preguntaron, ¿y usted qué hace? Yo, Nada. Nada. Qué a gusto. Nada. Y hasta hizo un comercial diciendo que no hace nada. Nada. Profesor, Y yo digo, yo estoy así porque todo lo que he emprendido, digo, ay, soy futbolista por excelencia. Casi todo lo que emprendemos nos va de la... a mí sí me gustaría, y para el podcast y para los amigos, si lo recuerdas, yo ya empecé más bejancón, más viejo, pero este hombre, hablando hace ratito de los periodistas, sabía bien, ¿no? Cómo en tus impulsos en Chivas, cuando terminabas caliente, llegar. Los dos éramos jóvenes. Y había... El profe tenías menos de 40 Sí, años. llegaste a Cuando 36 a Chivas, ¿eh? Como, por ahí No, 36, 38, sí, con 38. No, el profe, claro, Camberos, éramos Llegué con los dos un 38, mundo de... Ya tengo 80. Claro. Sí. Ganándoles, abriendo el camino a lo que ahora es mundo. uno de los periodistas más influyentes, y tú abriendo también tu camino en ese Chivas que fuiste preparando para campeonato. ¿Te acuerdas? Sí, Yo, me acuerdo y casi siempre digo que los dirigentes como que me calaron, ¿no? Sí, sí, claro. El primer año era a ver qué pasa con este y después en ese proceso, porque finalmente tuvimos que sufrir, aunque el primer año llegamos a la final y la perdí con Puebla, eso fue como una luz, fue una puerta grande que se me abrió porque instaló en los dirigentes un crédito. La paciencia y oye, como que este sí sabe. Y luego los futbolistas también ya te miran con respeto, ¿no? Porque tú puedes dar una charla y alguien brinca y dice, oye, discúlpame, estás loco, así no vamos a jugar. Claro. A ver, enséñanos. Tú con esa idea que traes, no estás en Potosí, no, así no vamos a jugar. No, vamos a jugar, o sea, a lo mejor muestras un video y como era antes, que tenías que editar con dos consolas. Profe, con las VHS, ¿no? Claro. Estás viendo el partido y le pones pausa aquí, luego le echas a andar acá y luego así eran más o menos las ediciones que yo hacía con dos consolas, son las que eran muy rústicas, pero como eran entonces, claro. Y entonces, vamos a ver otra vez lo mismo con este. Entonces, ahí vamos otra vez. Sí, pero películas del mundo. Finalmente, había mucho entre todas esas cosas que instalan como que, a ver, dame certezas. Yo una vez platiqué con Jorge Romo, aquel que fue secretario de la Federación. Cubano. Había jugado de defensa central en el tiempo de Roca. Claro. Había jugado de defensa central y un día tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo, yo estaba haciendo mis pininos como entrenador y me dijo, Alberto, no te preocupes. El primer año los futbolistas son bien colaboradores, son cuatísimos del entrenador y todos los defectos te los van a disfrazar y te van a ayudar. Todavía el segundo te van a echar la mano. Pero a partir del tercer año te van a poner a prueba. Te van a poner a prueba. En cada gesto, en cada decisión, en cada entrenamiento, vas a estar a prueba. Entonces, pues yo estuve a prueba 4 años en Potosino y pues agarré piel dura. Y luego vine acá y el primer año pues estuvo bien. Me ayudaron. Tuvimos
la bendición de que jugáramos una final, la pierdo, pero me acuerdo que los dirigentes en sus comentarios, si salimos cuarto, Ya estamos. va a ser qué bárbaro. Pero llegamos a la final, regresamos de Puebla y estaban en la escalera del avión. Ni siquiera tuvimos acceso a la sala. Claro. Nos recogieron en la escalera del avión. No, había Chivas, era... Hoy sobre todo porque venías de la bronca y de ganarle un América, uno de los mejores de toda la historia. ¿Fue el primer año? Sí, el 82-83. Sí. Pero fíjate, Jero, hace rato hablaba el profe Guerra, como hay que correr riesgos. En la vida no puedes, y el profe riesga, acuérdate, empieza a correr riesgos, profe, ¿te acuerdas? Echas a Víctor Rangel. Sí, bueno. Profe, echas a Víctor. Mundialista. No, pero se va prestado y regresa. Claro. Lo que pasa es que yo no entendía cómo en el seno del equipo y en el seno del club había tanto respeto acercándonos al temor por un grupo de futbolistas que no habían ganado nada. Claro. Que no habían ganado nada, terminaron últimos. Y se salvó, yo no digo que nos salvamos porque yo no estaba, pero se salva porque se ve el Atlante en el último partido, se ve el Atlante, yo creo que hasta por eso me contratan de tener experiencia. Y sin decir nombres, profesor, hasta medio soberbios, algunos de ellos. Entonces yo llego a un vestuario que todos eran figuras y no le habían ganado a nadie. Claro. Y entonces pues sí, tuvimos una especie de choque. Pero un choque normal, profe. Profesional. Claro, a eso voy. Porque pues, yo dije, aquí hay un buen equipo que no tuvo a lo mejor, no sé, las condiciones o no reunió el ambiente para crear una competencia digna, propicio. Porque eso no era digno de un equipo con tantas medallas. Blasones. Y yo lo primero que llegué diciendo fue, bueno, nuestros pleitos que sean acá adentro, que sean adentro. Y tuve que decir, yo voy a empezar con un equipo titular. Y el jugador titular va a jugar hasta que ya no quiera, porque sus actuaciones van a determinar que yo lo saque. Su continuidad. Pero si él pierde el puesto por una lesión o por alguna suspensión que tuvo, su puesto está asegurado, aunque el otro le vaya muy... Tuve algunas broncas, porque ese primer año tuve que ser fiel a lo que había a lo que yo había instalado como una regla. Yo dije, aquí se acabaron los pleitos de andarse peleando por el periódico, de andar diciendo que yo soy muy bueno, el técnico no sabe nada, me debería meter a mí. Pues dime todo esto acá, adentro. Y aquí entonces yo no voy a jugar con 3 enanos adelante. El Snoopy, el Sammy y Víctor, ¿no? Teniendo a Jaime Pajarito. Pajarito, claro. Entonces, discúlpame, Víctor, Jaime Pajarito va a ser el titular. Claro. No le gustó. Claro, no. Entonces, muchas gracias. Claro. Y se fue. Se fue préstamo. Pero al año siguiente regresó. Pero fueron, profe, yo recuerdo las decisiones... Porque el año siguiente ya fueron otras reglas. Claro, porque fueron tomando decisiones. Finalmente, al equipo campeón me refiero, echaste a Lijín, echaste a Roberto Gómez Junco, porque Chepo, Omar, a Cisneros. Venían pidiendo pistas. Venían pidiendo pistas. Porque tuviste que tomar riesgos, profe. Sí, fueron de alguna manera calculados porque había que ver que ellos estaban buscando una oportunidad. Claro. ¿Tú te acuerdas? Yo jugué en Chivas desde los 10 años hasta que debuté. Claro. Entonces, yo me acordaba. Un día, así como estoy sentado con ustedes, un día estoy sentado, creo que en el tren, en el Pulma que viajábamos Guadalajara a México. Sí. Y creo que estaba Sepúlveda y estaba Reyes. Casi nada, profe, entonces, los meros. Sí, pues, haz de cuenta, te sientas aquí y el que se sienta en el pasillo no te deja salir. Claro. Porque a veces te dan ganas de correr con estas fieras. Pero me acuerdo, Sepúlveda me dijo, tú eres muy creidito. Ah, cabrón. Y yo dije, ¿por qué? Sí, tu actitud es de que, pues, ¿de qué estás creído? Le digo, no, de lo único que me acuerdo es de una trompada que me pusiste porque te quise gambetear. Eso me acuerdo de creído. Perfectamente, claro. Pues de eso, porque, bueno. Y Reyes me dijo, mira,
La ventaja que en este equipo todos somos, podremos no llevarnos bien afuera porque cada quien tiene sus preferencias, pero adentro nos damos bien cuenta de lo que sucede. Entonces, le facilitamos su chamba a Javier, al ingeniero. De la Torre. Si tú vas a pelear el puesto con Juan Jasso o con, qué sé yo, con Agustín Moreno o con Sabás Ponce, pues ponte con él y que te diga y que te ensaya con él. ¿No sabes cabecear? ¿Qué? Ponte a cabecear. Claro. O sea, había un espíritu colaborador, profesionalmente hablando, aunque se llevaran mal. Bueno, O sea, me Disposición. caes gordo, pero no voy a dejar de pasártela. Disposición. Y sí, mira, con esto explico todo. Estamos jugando contra Pumas en CU. No sé quién agarra la pelota y lo encajono contra la banda, pero hago así y me hace túnel y pasa. Y luego lo alcanzo y ve, pero pasó. Pero en el vestidor, Héctor Hernández, que en paz descanse, me agarra acá en lo particular y me dice, a ti te vuelven a pasar otra vez como te pasó eso y vas a vértelas conmigo y te voy a arrancar la cabeza. Hijo, tu compañero, claro. Sí. Entonces dije, no, si me vuelve a hacer otro túnel, una patada en las rodillas Sí, se sí, la que lleva. no pasa el cabrón, claro. Yo me hice muy amigo de Cholín Davino. Ajá. Cholín jugaba en el León, León, yo y tú- jugaba en Monterrey. Exacto. Monterrey, hicimos a temporada que estuvimos invictos casi todo el año, Todo el creo año. que nos gana el América. Estamos jugando contra León y Cholín, les ganamos 4-1. Claro. Y Cholín hace así, ¡ping! Y me la mete por en medio de Túnel. las piernas. Ajá. Pero yo voy y la recupero y sigo. Y Cholín, yo veía que lo traía atrás mío, hasta que volteó y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ponete sotana. Y me empezó a decir. Y yo me quedé así, muy tranquilo. Ah, está bien. En 12 años de carrera me expulsaron 2 veces. 2 veces. Esa vez, ahí me expulsaron. Ahí te voy. calentaste, Íbamos pues. ganando 4-1. Lo dejo traer una pelota, lo dejo que la tire así larga, me hago el disimulado, me barro con la derecha Sí. y con la izquierda Hola, sopas. Lo prendiste, profe. le meto una patada, Con vuelo. pero una patada en la rodilla que lo mandé de nalgas y rebotó así, pim, pim, Como en pim, las pim, caricaturas. Claro. y ya me le quedo viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Y, para eso viene el árbitro y me expulsa. Claro. Viene y entonces me dice, hijo de no sé Ándate qué, a la- Claro. me quieres matar. Bueno, yo dije, no, No. ya me expulsaron y acabó. Claro. En la segunda vuelta, venimos a León cuando se jugaba Y de vuelta. a claro. mediodía y estamos desayunando a las 8 de la mañana, no sé qué. Y veo que entra Davino y ahí lo veo pues, grandote y todo. Y digo, Claro, Como dijo aquel, y no era feo ahí el viene güey. buscando. digo, ay, ¿a qué viene? No, pero pues, ya ves qué listos Sí, son. sí, claro. Nos hicimos cuates porque después fuimos compañeros. Claro, querido. Oye, vamos Mira. a jugar tranquilos, no Claro. empieces a decir, casi me fracturas, que no. Y ya nos hicimos cuates, todo bien. Y yo dije, ay, qué bueno. No, Una bronca menos. Nunca se me quitó ese aspecto temperamental. Estamos jugando contra el América, nos ganan aquí en aquellas finales, Claro. precisamente antes Claro. de la bronca, creo. Y Celada, Ya como técnico tú. Sí, yo ya estoy sí, sí, sentado en claro, la sí. banca y yo estoy mirando allá cómo nos están atacando y tengo a Estefano aquí. Ajá. Celada sale de su marco, yo no lo veo. Yo estoy en la banca y mirando allá haciendo bilis. Entonces ya terminó el partido y Estefano me dice, Alberto, ¿te fijaste lo que nos hizo Celada? ¿Qué hizo? ¿No? Le digo, no, ¿qué hizo? ¿Qué? A ver, ¿qué? No, pues nos hizo señas, ya te imaginarás Sí, ¿no? sí, todo sí. lo Te que calentó, hizo profe. Héctor Miguel, todo lo que nos hizo. Y le digo, ¿cómo serás pen? Le digo ¿Cómo no a va a ser? Estefano, Claro. si nos está haciendo señas, vas y te metes y Eso lo no- agarras a trompadas. Claro. Te das su llegue y los expulsan A a los los dos. claro. Y el tipo ya no puede Claro. jugar. Claro. Ah, burro. ¿A ti para qué te quiero? Claro. Como Ya dijo dice de, Camilo, "Ay, ¿y a quién pues meto? pues de De veras. veras. Bueno, al siguiente partido, pita Codesal, Claro. todo el La bronca lío que- aquel, claro. yo insulto a Codesal, me expulsa, y entonces voy pasando por detrás de la portería de Celada. Nada. Y Que te acuerdas de Me del acuerdo. ¿Te consejo. acordaste, profe? Del me consejo. acuerdo del partido pasado y entonces, sin meterme a la cancha, lo empiezo a insultar. Pero
Con ganas, profe. como en el barrio. Así. Empiezo a decir, y me volteé a ver y yo dije, ahorita Vente, que se enganche. me da una piña y A ver qué pasa. a ver qué pasa, el tipo es un monstruo. Claro, Entonces, y aparte yo soy burba a pelear. claro. Entonces, le digo de todo y se va para el medio y empieza a decirme, estás loco, estás loco, claro. estás loco, estás loco. Bueno, para hacer, no hacerte Muy cuento vivo. largo, ya. No se enganchó. Un día estamos en la concentración en el hotel donde concentrábamos y está él con su mujer o con... Yo creo que estaba con su señora. Claro. Una dama. Y yo lo veo y digo, pues ni modo. Ya. Me levanto y voy a buscarlo. Y le digo, Celada, vengo a ofrecerte disculpas, pero pues ni modo que me ponga las trompadas contigo, pero si quieres, pues dame 2 coscorrones. Y se muere de risa. Me dice, no, hombre, es el fútbol, así que todo de Hasta cuates. beso, ya ves que cuates, les claro, gusta claro. Y mucho ahora besos. somos Claro, cuates. claro. Lo mismo me pasó con Codesal. O sea, ¿cuántas veces me tuve que poner rojo de vergüenzas para ir a ofrecer Para hacer disculpas? una disculpa por la calentura del fútbol, profe, ¿no? Qué buenas anécdotas. Pero qué Luego nos bonito, platicas el error que alguna vez, una copa, en tu vida, ¿te acuerdas de ¿Cuánto? Zuli y de Celestino? Sí, Eso es lo Hijo que de mencionaba al la- principio cuando dijo Ya que te decidió. lo platiqué. El Zuli lo estoy entrenando, según yo, después ahí dije, un especialista, está atajando con guantes y todo, y de repente me dice, espérate, Alberto, algo me pasó. Se saca el guante y resulta que se le despega un pliague de un dedo. de un dedo. Sí, Se le separa aquí, ni siquiera fue una herida, nada, así, ¡brum! Se Una le ampolla separa. gigante. claro. Ve tú a saber, ya ves que tenemos Ah, aquí sí, en sí, las sí, claro. articulaciones un pliegue. Oye, me duele mucho, padre. Y no puede jugar. Empieza Celestino a jugar. Y empieza, bueno, ganamos Espectacular, ¿te acuerdas del flaco? Muchas ¿no? el facultades, 50%, muchas, claro. el 50% de los partidos los ganamos Pues gracias a él. Celestino, claro. Pero bien, yo lo dejo y me hago loco, lo dejo. Ya, aunque veas que Zuli estaba bien, pero Pero ¿qué un hacías, día, profe? en un entrenamiento, el Zuli cierra la puerta de la oficina y me dice, "Shh, ¿qué pasó con lo que dijiste? El sábado viene el León, o el jueves. Sí, digo, nada más el contexto, le habías dicho que él iba a ser el portero titular. Sí, claro. El titular Lo que era el dice, claro. Zuli. El sábado juegas. Ay, fue un Y ahí viene el drama. otro. Ay, fue un drama. Ya ves cómo era el Celis. Alberto, ¿por qué, cabrón? ¿Por qué me sacas si estoy bien? Porque en eso quedamos. Ponía las manos aquí. Esta decisión, estás claro. ahí en el vestuario. Claro. Y le digo, mira, Celestino, o aceptas mi decisión, o pues nos vamos los dos. Claro. Te van a correr a ti y yo también. Y me tengo que ir yo, porque claro, pues me claro. voy contigo. Porque los dirigentes me dijeron, se va. Este se va, tú te quedas. Claro. Dije, no, porque entonces ya pierdo Mi todo. autoridad, claro. Exacto. Si Eso no fue sé todo. gestionar eso, Al final, pues entiendo que Celestino no merecía que lo sacara. Claro. Me guardó, me odió. Un ratito. un Pero, ratito. pero pues yo tuve que... Si me dices, oye, ¿cuántas veces te equivocaste? No, hombre, tengo una lista. No. Pues profe, es la vida. Habla bien de ti, Es la vida, reconociste. cierto y error. Profe Guerra, agradecerte muchísimo que hayas Al estado con contrario. nosotros, como siempre, que te buscamos, Gracias. nos acompañas. Un abrazo, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor Alberto Guerra, nos vemos la próxima. A menos de 1 hora de Guadalajara se encuentra Chapala, el lago más grande de México y uno de los destinos más pintorescos del estado de Jalisco. Este lugar combina naturaleza, gastronomía y tradiciones en un ambiente relajado que invita a caminar por su famoso malecón, disfrutar de la vista del lago y respirar el aire fresco que llega desde la Sierra del Tigre. Es espectacular. Para los visitantes que llegarán al Mundial del 2026, Chapala se presenta como una escapada perfecta para conocer la esencia del occidente mexicano. El malecón de Chapala es el corazón del destino. Aquí los turistas pueden recorrer jardines, esculturas y muelles donde salen pequeñas embarcaciones para paseos por el lago. A lo largo de esta excursión se encuentran restaurantes y terrazas donde se pueden degustar especialidades de la región, como el pescado blanco, los charales fritos, los camarones al mojo de ajo o el tradicional caldo michi.
Todos acompañados por una vista espectacular del lago y al caer la tarde, uno de los atardeceres más famosos de México. Uno de los recorridos más atractivos es la visita a la isla de los Alacranes, ubicada a unos minutos en lancha desde el embarcadero de Chapala. A pesar de su nombre, la isla no tiene presencia de alacranes en la actualidad. Su nombre proviene de la forma que tiene el islote cuando se observa desde el aire, similar a la silueta de un escorpión. No hay población permanente viviendo ahí, pero sí pequeños restaurantes familiares y pescadores que reciben a los visitantes durante el día. Ahí se pueden disfrutar platillos frescos del lago mientras se observa el paisaje que rodea a Chapala. Llegar es sencillo. Chapala se encuentra aproximadamente a 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara por carretera, lo que lo convierte en una excursión ideal para quienes visiten la ciudad durante la Copa del Mundo 2026. Entre paseos en lancha, gastronomía típica, artesanías y la tranquilidad del lago, Chapala ofrece a los turistas internacionales una experiencia auténtica de Jalisco, donde la naturaleza y la tradición se encuentran frente al espejo de agua más grande del país. En JC Medios, Alex Ramírez. Seguimos con nuestro podcast mundialista y Chava Ruiz Velasco, como todos los programas. Chava, ¿cómo estás? Bien, David, ¿y tú? Con muchas dudas, alguien me preguntaba y te lo voy a preguntar. La gente que venga, Chava, y que quiera identificarse con la charrería, porque vendemos mucho el tema de la charrería. Sí. Yo creo que mucha gente hasta piensa que andamos con el sombrero charro y el traje de charro y los tarudos y todo eso. ¿Qué es la charrería y dónde la gente se puede empapar de este tema, Chava? Mira, qué interesante lo que dices porque es el deporte nacional. Sí, señor. Somos muy futboleros, pero Claro. el deporte nacional en México es la charrería, Sí. pero no es mexicana. Claro. ¿Qué quiere decir eso? El sombrero charro es de Salamanca, España, que era del campesino. Ok. Curiosamente, el caballo que traen los españoles a América tampoco es de ellos. ¿Por qué? Porque el caballo se da naturalmente en el norte de América, hace muchos años, brinca a Asia, los mongoles se lo llevan a los, al pueblo árabe, Sí. los árabes los dominan, los hacen bastante dóciles, y los árabes los llevan a España, y después Hernán Cortés los trae otra vez a México, y es decir, yo una discusión con una española que me decía, no, es que de España es el caballo, y le tumbé... No tumbas nada. ¿Qué vas a tumbar? Le tumbé el argumento muy Chava, rápido. estás desmitificando una historia de que la charrería, el deporte mexicano, y Bueno. tú me estás diciendo que no. El sombrero de Escondo. charro, Exacto. es de Salamanca, eso es un hecho. Pero, ojo, ya en la época colonial, Claro. en el siglo XVIII, había los lanceros. No existía un ejército que te pudiera acompañar o una compañía de valores si tú ibas a llevar una carreta llena de oro o de plata. Ok. Existían los lanceros, que son los primeros charros, por decirlo así, Ok. que dominaban perfectamente el caballo y traían unas lanzas, no traían pistola obviamente, Claro. y utilizaban este sombrero que se originó en España, en Salamanca. Y la ropa era piel, era ropa muy, muy acorde, muy acampanado para poder subir al caballo y todas esas Puede cosas. maniobrar. Para maniobrar. Y es interesante cómo en la época, cuando ya se da la independencia, tú ves ahí las arengas que se hacen incluso en los cuadros o que se puede hacer en Claro. una manifestación del cura Hidalgo. Se ve la gente con su ropa de manta y sus machetes, pero van los lanceros cuidándolos. Es decir, son charros que van con unas lanzas cuidando Exacto. que no pase nada. Era una especie de ejército. Ahora, estos lanceros va avanzando y fíjate qué interesante, Maximiliano le gusta mucho el traje de charro y empieza a tomarse fotos, cuadros, empieza a hacer pinturas vestido de charro, y él le da al mundo esta idea de que el charro es mexicano, aunque él no trajo la charrería. Ok. Entonces se da en varios estados, después, ya en el siglo XX, en la época de oro del cine mexicano, se unifica un solo México. Entonces dice, vamos a hacer el traje de chinaco con el sombrero tal, es decir, por eso es que la charrería se da mucho en Jalisco, en Morelos, en Tamaulipas. Es una fiesta donde hay competencias anuales de qué estado es el de mejor charrería. Sí, claro, campeonato nacional charro. Sí, y se va dando poco a poco, pero el sombrero charro ya determinamos que viene de Salamanca, pero ya todo este orfebre que se le va poniendo al sombrero es otra cosa. Los tarugos, que son los botones, Los botoncitos. estos botoncitos que son de hueso, también eran muy interesantes porque pues, no había botón de plástico, no había No, claro. botón metal. Entonces los tarugos eran muy interesantes también, las botonaduras,
que según ya tu calidad y tu capacidad puede hacer de plata, de oro, de lo que quisieras. Y en la época del cine de oro de México, en los años 50, pues ya se hace un charro tal cual. Como Jorge Negrete. Jorge Negrete. Claro. Ese es el charro que conocemos ahora. La charrería como deporte es un ejercicio muy bonito de ir a ver, porque no tiene nada que ver con el country, con los vaqueros, no tiene nada que ver con eso, ni siquiera con las plazas de toros. Son 9 las suertes que se hacen. Esas sí son mexicanas. El Eso coleadero, el paso de la muerte, esos sí son mexicanos. La cala es el número 1. Sí. Es correr y a ver cómo frena con las patas de atrás del caballo. Con el caballo, amarrarlo con, Sí, el sí. freno y que... Las manganas, el montar caballo, el montar yegua. Y al final, la última, la 9, es el paso de la muerte. Que es brincan de una yegua a otra yegua. a otra yegua. ¿Por qué yeguas? Porque son bravas. Claro. El caballo ya está O sea, maestrado. no es de caballo a potrillo, No. es de una yegua a una yegua. Sí, de Exactamente. yegua a yegua. Y ahí a pelo o en pelo, no sé cómo se diga, chava. a pelo. A pelo. Y las manganas a caballo o a pie Claro. son también con yegua en las patas delanteras. Exactamente. Y luego está el coleadero. El coleadero. Que en el caballo jalas la cola de la res y con del toro. Exactamente. Y montar a toro es otra de las 9. Y bueno, está la terna, que son 3 charros con su lazo, tratando de lazar un toro por delante y por atrás. Exactamente. Y en cuanto lo lazan, lo liberan. Claro. No lo matan ni lo dañan. Y está interesante, digo. La verdad es muy emocionante, muy es muy bonito. Ahora, la reata del charro, que es toda una técnica. Y bueno, hay calidades. Por hay ejemplo, Chava, me grosores. dicen que esa soga se hace en Michoacán, en Chavinda, Michoacán. Actualmente- Normalmente dicen la mejor reata del charro es la que hacen en Chavinda. Actualmente sí, pero acuérdate que el Heineken, que venía de allá Claro. de la península de Yucatán, era la materia prima. Claro. Entonces, sí es algo muy mexicano. Es decir, desde la charra, la reata, las botas, Claro, todo. La plata. Claro. La botonadura Dura. de plata es muy valiosa para los mexicanos porque somos un productor de plata. Claro. Entonces, todo esto es interesante. La gente que venga a Guadalajara va a ver muchos eventos de charrería. Y ojalá y vayan, porque es parte de la cultura. Aunque tú dices que no es mexicana, de la cultura mexicana. El sombrero de charro no viene de México. Digo, Ay, no, pinche Chava. ¿qué te digo, Ay, pues? pinche Chava. Nos vemos la próxima, mejor, Chava. Hasta luego. Mientras a la Chava, no a mí, a Chava. Seguimos. A mis espaldas se encuentra el MetLife Stadium, un estadio con capacidad para 82,500 personas. El segundo estadio más grande de la NFL, pero será aquí el lugar más importante de la Copa del Mundo, pues el 19 de julio de 2026 en este estadio se coronará un nuevo campeón del mundo. Aquí se jugará la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este estadio fue inaugurado en el año de 2010 y es uno de 2 estadios de la NFL que es compartido, pues aquí juegan los Gigantes y los Jets de Nueva York. Sin embargo, pese a que llevan el nombre de la ciudad, no juegan ahí. Este estadio está en Nueva Jersey, en East Rutherford, más cerca de la ciudad de Newark que de la ciudad de Nueva York, donde está el Empire State, donde está la Estatua de la Libertad y todos esos monumentos icónicos que yo estoy seguro que han visto en películas y en múltiples medios. Este estadio ya ha albergado varios eventos importantes en el mundo del deporte, como un par de Super Bowls, aparte de que en el fútbol aquí se coronó al primer campeón mundial de clubes, el Chelsea, en el año de 2025, cuando vencieron 3-0 al Paris Saint-Germain en la final. Además de eso, aquí se jugó la final de la Copa América del 2016, aquella en la que la selección de Chile terminó consagrándose como campeona por segunda ocasión en su historia, y ese partido en el que en la tanda de penales, tras haber fallado el suyo, Messi había decidido retirarse de la selección argentina. Ya sabemos cómo terminó esa historia. Durante la Copa del Mundo este escenario albergará 8 encuentros y, como ya se los dije, aquí terminará el torneo, pues la gran final se jugará el 19 de julio en este estadio. Para llegar a este escenario es algo sencillo, pues aquí hay una estación de tren que te deja directamente en la puerta del estadio, además de que hay bastantes camiones que te traen desde la ciudad de Nueva York, desde el centro,
hasta este estadio, así que por eso no se preocupen. Pero también si buscas llegar en coche, lo que más les recomiendo, aquí al lado del estadio hay un centro comercial que tiene un puente que conecta directamente con el estacionamiento de este escenario, así que lo más recomendable es llegar ahí, cruzarte por el puente y venirte caminando al mismo. Del estado de Nueva Jersey y más específicamente de Hoboken, un poco al sur de este estadio, es originaria una de las más grandes figuras musicales de los Estados Unidos, Frank Sinatra, el intérprete de himnos como My Way, Fly Me to the Moon, New York, New York, nació en este estado y es el más grande icono del mismo. Para Fútbol para Todos Mundialista, informó Jonathan Nuño.